Muy buenas a todos y bienvenidos, espero que estéis disfrutando. Este vídeo es precisamente una respuesta a todas esas preguntas que me dicen, profe, tienes muchos cursos de videojuegos, tienes en Unreal, tienes en Unity, están desfasados, están descatalogados, ya no sirven para nada. ¿Cuál tengo que hacer para convertirme en un experto en videojuegos? Bueno, a ver, para convertirte en un experto en videojuegos probablemente los tendrías que hacer todos y seguir estudiando y formándote a lo largo de toda la vida. Yo llevo 8 años dedicado al mundo de los videojuegos y ni siquiera me considero un experto porque todavía hay mucho por aprender. Además de que es un sector que va cambiando constantemente. Probablemente ya lo habréis visto en mi propio canal de YouTube. Me veis viajar unas 2 veces a la semana, al mes, para hacer formación en estudios de videojuegos, seguir aprendiendo, documentándome y enseñando a otros. Por tanto, si la idea es ¿qué curso hago para ser un experto? No estás en el lugar adecuado, no existe el curso para ser un experto. Y si alguien te dice que haciendo un curso de 50 o 100 horas vas a ser un experto en videojuegos, pues simplemente te está engañando, porque necesitas muchísimas más horas de práctica, muchísima experiencia para llegar a dominarlo. Sin embargo, lo que yo y otros instructores sí que ayudamos es a empezar a aprender, a documentarte y a meterte en el mundo de los videojuegos. En esto sí que te puedo aconsejar y ahora te voy a indicar más o menos por dónde puedes elegir. Sin embargo, ten en cuenta eso, que no por hacer un curso serás capaz de saber hacer todos los videojuegos del mundo y a enfrentarte a todos los problemas que acarrea el mundo del desarrollo de videojuegos, porque es mucho más profundo. Trabajar en un estudio de videojuegos tiene muchísimos problemas a veces, nos enfrentamos a deadlines, a fechas de lanzamiento que no podemos mover y por tanto tenemos que acelerar nuestro proceso de trabajo. A veces incluso la gente del estudio de videojuegos no se va a dormir en 2 o 3 días a su casa para acabar el trabajo y ser capaces de llegar a tiempo a las fechas de lanzamiento. Vosotros mismos supongo que lo habréis visto, que salen juegos para PlayStation, para Xbox, para Steam y salen con fallos, salen con bugs, tardan semanas en resolverse, no saben a poco, parece que están mal hechos. No es que la industria del videojuego no sepa trabajar, es que a veces estamos sometidos a mucha presión por el marketing o por las fechas de lanzamiento que a veces están previstas 2 o incluso 3 años antes de terminar el juego. Así que un poco desmistificado todo este tema alrededor del mundo de los videojuegos, y si queréis un día hacemos un directo de YouTube para discutirlo a amplio y tendido. ¿Qué opciones tienes si quieres estudiar videojuegos conmigo? A ver, claramente hay dos grandes motores de videojuegos que puedes utilizar: Unity o Unreal Engine. Entre uno y otro, ¿cuál elegir? Pues depende. Si me preguntas a mí, no hay uno que sea más fácil que el otro o que sea más completo que el otro. Todos tienen sus ventajas y todos tienen sus desventajas. Yo, si empezara desde cero, probablemente elegiría Unity. La curva de aprendizaje al principio es más sencilla, uno se acostumbra más al modo de trabajar, a pensar como un programador, a llevar a cabo las mecánicas de juego o el diseño de interfaces, mientras que en Unreal Engine, como todo se trata de arrastrar flechas, a veces pierdes un poco la noción de la programación, la noción de la optimización del videojuego y sobre todo hacia dónde queremos llegar, porque os centráis en arrastrar flechas por todos lados hasta que aquello funcione. Así que si elegís Unity, lo que sí tendréis que asumir es que habrá que programar. No se pueden hacer videojuegos sin programar líneas de código. Muchas cosas no hace falta programarlas porque vienen dentro del motor de videojuegos, como la iluminación, las texturas, los renderings, los light maps, todas esas cosas sí que vienen directamente dentro del motor, tanto en uno como en otro, pero hay que programar y por tanto, como hay que programar, yo el sitio por el que os indicaré que empecéis es por el curso de programación aprendiendo C# para crear un videojuego en Unity. Es un curso donde básicamente está estructurado en dos partes. La primera es programar, las bases de la programación en C#, variables, if, else, los bucles, las rutinas, corrutinas, métodos, programación orientada a objetos y demás. La segunda parte está enfocado a crear un videojuego utilizando todo aquello, que es un Infinity Runner donde un conejito se va moviendo por pantalla cogiendo
monedas y sumándolas a un contador. Una especie de Mario Bros, por así decir, donde el protagonista es un conejito. Incluso tiene un último capítulo, un pequeño DLC, donde os enseño una pincelada del mundo en 3D. Así que ese sería el paso inicial, el paso básico que tendríais que dar, ser capaces de programar y perderle el miedo a las líneas de código. Seáis artistas, seáis programadores, seáis game designers, si os queréis dedicar a la industria del videojuego, necesitáis saber programar, necesitáis poder leer líneas de código y ser capaces de entender mínimamente qué es lo que hace un fragmento de código. Una vez tenéis esas bases, pues el paso natural sería alguno de mis cursos de desarrollo. Tenéis 4 donde elegir. De más antiguo a más moderno sería el curso de Unity 5, que se lanzó en 2016, el de Unity 2017, de ese mismo año, el de 2018 y el de 2019. Y diréis, hostia, voy a hacerme el último, que para eso es el último, y el resto deben estar obsoletos. Pues no. Resulta que Unity ha cambiado, pero ha cambiado poquito, y esto significa que haciendo cualquiera de ellos aprenderás a hacer videojuegos. Una ventaja de mis cursos es que nunca reciclo material de uno a otro. Eso significa que los 4 videojuegos que hacemos en el curso de Unity 5 no tienen nada que ver con los 8 o 9 del curso de Fundamentos de Unity, que es el de 2017, no tiene nada que ver con el de 2018 y no tiene nada que ver con el de 2019. En particular, si quieres aprender acerca de cómo hacer videojuegos de verdad, mi recomendación sería hacerlos todos, porque en cada uno de ellos tendrás videojuegos diferentes, mecánicas diferentes, diseño diferente de interfaces gráficas. En uno aprenderás a hacer juegos de rol, RPGs estilo Zelda, como por ejemplo en el de 2019. En otros aprenderás a hacer shooters tipo Call of Duty, como en el de 2017. Y en otros aprenderás a hacer juegos retro. Por ejemplo, en 2018 me centré mucho en hacer juegos retro. Así que no te puedo decir cógete solo el último, porque todos y cada uno de ellos son independientes. Sí que la mayoría están construidos de forma incremental, de modo que si lo tomas en este orden que te he dicho, probablemente te sea más fácil seguirlos, sobre todo si has tomado antes el de C#, porque ya sabrás programar mínimamente. Una vez acabes con todo esto, pues fíjate, habrás creado, pues, a ver, pensándolo así, por lo bajo, unos 30 videojuegos, lo cual no está nada mal, porque te habrá dado una idea global de lo que es el sector de los videojuegos y ya tendrás en el cerebro metido un par de mecánicas que siempre hay que llevar a cabo: la creación de la escena, la iluminación, los assets, la música, todo, básicamente. Luego, ¿qué te puedo recomendar? Te puedo recomendar a lo mejor que tomes el curso del Flappy Bird con Unity 5, que es un curso adicional donde tanto es importante aprender a crear el Flappy Bird, porque nos metemos en ecuaciones de la física que ya habrás visto en alguno de los otros cursos, pero sí que nos metemos con esas ecuaciones de la física que a veces molestan un poco, ¿no? Si no estamos acostumbrados a hablar ese idioma, pero también porque le dedicamos un bloque entero a Unity Ads, a la publicidad de Unity, que te tengo que decir que es la que mejor paga. Es decir, si tú metes publicidad de Unity en tu aplicación móvil, la que más paga por visualización y por clic es sin duda la de Unity. Así que es un curso que te recomiendo hacer al final del todo para complementar, si eso, y para que aprendas cómo se añade publicidad para monetizar tu propio videojuego. A partir de aquí, tengo publicados 2 bootcamps, un bootcamp de videojuegos con Unity y un bootcamp de juegos con Unreal Engine. Precisamente esos son clases presenciales que grabé cuando daba clase en el FP de desarrollo multiplataforma, donde van en ese orden: primero Unity, luego Unreal, para que veas cómo aprendía la gente del FP o cómo sale formado una persona que estudia FP de desarrollo. Y son totalmente transversales, es decir, se hacen juegos diferentes a los que he comentado, y probablemente es la vía rápida para ir tocando un poquito de todo sin entrar en profundidad. Si tienes poco tiempo, yo a lo mejor te recomendaría hacer los 2 bootcamps en paralelo para ver en global a qué se refiere esto del desarrollo del videojuego. Ya te digo, no entraremos mucho en detalle porque, como estaba pensado para clases de un FP, se veían complementados con prácticas en una empresa donde ya entraban más en detalle, o con proyectos muy gordos donde pues, se dedicaban todo el curso a crear su videojuego en base a las pinceladas que les iba dando. Por último,
Si eres de los que prefiere Unreal Engine, que ahora parece que está muy de moda con todo el rollo del Fortnite y para PlayStation, para Xbox y demás, pues tengo dos cursos. Uno muy sencillito, que se llama Introducción a Unreal Engine, que básicamente lo creé cuando yo mismo aprendí Unreal Engine para acordarme de los puntos clave. A medida que yo iba aprendiendo, iba grabando las clases y se aprende desde prototipar un juego de forma sencillita a implementar mecánicas, interfaces gráficas y demás. Y luego está el curso que tengo publicado con Carlos Coronado, que es un experto en el sector, sobre todo en España, y que fue número 1 de ventas en Steam cuando nació la realidad virtual, gracias a que con las Gear VR venía instalado de serie su juego, entonces le vino como anillo al dedo porque se convirtió en un referente nacional e internacional. Así que si lo vuestro es el Unreal Engine, probablemente os recomendaría esos dos cursos, donde tened en cuenta una cosa, no vais a tocar casi código. En el mío, en el de introducción, sí que el primer juego va con algunas líneas de código, no tocamos nada de nodos ni de programación visual. En el de Carlos es al revés, no tocaréis nada de programación, todo será a base de arrastrar nodos y entender el motor. Así que si lo vuestro es Unreal Engine, probablemente mi recomendación serían esos dos, y como ciclo transversal al desarrollo del videojuego ya os he comentado los dos bootcamps. Finalmente, hay un punto a tener en cuenta, y es que un videojuego que no vende es una basura, así que os hará falta algo de perspectiva en lo que se trata a vender aplicaciones o vender videojuegos. Yo os recomiendo probablemente los únicos dos cursos que tengo respecto a esta temática. Son bastante teóricos porque os cito qué es lo que tenéis que hacer y demás, pero incluso el segundo va acompañado de alguna que otra entrevista con gente del sector de los videojuegos que ha tenido éxito, como Alba Majo, que vive en Mallorca, como yo, o como el propio Carlos. Así que tanto el primero, cómo vender tus apps y videojuegos con los puntos clave de marketing, difusión, buscar una nota de prensa, buscar un posible partner, un business angel, te puede ser interesante. Y el segundo, que es el de marketing para lanzar juegos en Steam, en consolas y en teléfonos móviles, de nuevo dirigido por Carlos Coronado, te puede ser interesante como complemento. Pero eso ya es la parte final, ¿vale? Cuando tengas tu producto, cuando tengas tu videojuego y digas, vale, ahora lo quiero lanzar y quiero ganar mi primer euro, o mis primeros 10 euros, o mi primer millón, me da igual, pero que tengas un punto de partida. Así que, tanto si vas a aprender a hacer juegos con Unity, aprovechando que el material que lanzo es oficial de Unity, gracias a todo lo que me facilita ellos mismos, como si vas a hacer el de Unreal Engine con el soporte de Carlos Coronado, como si te vas a complementar al final con cursos de marketing, que sepas que esta es la línea a seguir y que si los vas completando irás abriendo muchísimas puertas en el sector de los videojuegos que finalmente acabarán contigo lanzando tu primer producto, ¿por qué no? O bien optando por un puesto de trabajo en la industria del videojuego, una industria que te recuerdo que ya genera más dinero que el negocio del cine o incluso el de las armas. Así que bienvenido, espero que te haya aclarado un poquito todo, y si tienes alguna duda, como siempre, coméntalo en el vídeo o envíame un correo y intentaré darte un poquito más de soporte. ¡Hasta luego!